Las matemáticas tienen mala fama, son abstractas, complicadas y poco motivadoras para mucha gente. Sin embargo, las necesitamos continuamente para cosas tan cotidianas como puede ser la gestión del dinero. Nosotros aquí no vamos a decir que sean fáciles, pero sí que no deberíamos temerlas y que pueden ser nuestras aliadas en el día a día. Por eso hoy introducimos la sección de El Loco de Remates, donde vamos a presentaros ejemplos cercanos y curiosos donde se aplican las matemáticas para poder entender mejor el mundo y tomar mejores decisiones. En este séptimo capítulo de Ciencia, en Ojo al Dato, nos trasladamos millones de años atrás para descubrir curiosidades de los dinosaurios. Hoy introducimos la sección de El Loco de Remates, que sale a la calle para comprobar el papel de las matemáticas a la hora de aparcar. Tengo que conseguir que gire la diagonal. Eso es. ¿Verdad? En la ciencia de la energía viajamos a una instalación de paneles solares para aprender sobre la energía solar. Esos electrones liberados son los que van a formar después la intensidad de corriente. Y en Sabor con Saber veremos qué sabe la gente sobre el marisco y sus recomendaciones de seguridad alimentaria. ¿Has escuchado todo el movidón que hay de no chupar las cabezas de las gambas porque tienen cadmio? Sí. Vamos a ello. Ojo al dato. Los dinosaurios ponían huevos y construían nidos. Según las evidencias, estos son dos de los rasgos más comunes entre los dinosaurios que, por lo demás, no eran lagartos terribles, como dice su nombre. Había herbívoros, carnívoros, omnívoros. Unos andaban a 2 patas, otros a 4 y algunos alternando. Muchos tenían cuernos, crestas y armaduras óseas que podrían servir como defensa para producir sonidos o como decoración. Pero no todo lo que parece dinosaurio lo es. Es el caso del gran reptil marino descubierto por Mary Anning, el Plesiosaurus, que convivió con los dinosaurios, pero está emparentado más estrechamente con lagartos y serpientes. A casi todo el mundo le suena Pitágoras y su famoso teorema. Pero, ¿habéis usado el teorema de Pitágoras alguna vez desde que salisteis del colegio? Hoy voy a salir a la calle a proponer a la gente un par de situaciones en las que están usando el teorema de Pitágoras y no lo saben. ¿Cómo os llamáis? Miguel. Ángeles. Miguel y Ángel, yo soy Quique, ¿vale? Matemático aquí, friki, ya sabéis. Bueno, a ver, la cosa es la siguiente. ¿A vosotros os parece que ese coche se puede aparcar en esa plaza de aparcamiento? No parece, ¿no? Prueba, si quieres. Ah, que se puede mover. Claro. Venga. Te he puesto un Ferrari, no te puedes quejar. El Ferrari no tiene, ¿no? No, pero ha habido algún modelo que han Sí. intentado sacar y que hacía eso. Lo que pasa es que Bueno. algo te debía tener raro. O sea que esto sería... Me está rayando. Sí. La cosa es, para que el coche quepa ahí, tengo que conseguir que gire la diagonal, Eso es. ¿verdad? Sí. Y claro, hay veces que el coche entra, pero la diagonal no. ¿Y conocéis algún matemático que tenga que ver con las diagonales? Si os preguntase yo si hay algún matemático famoso... Venga, Rocío, el matemático famoso. Venga, alguno. Pitágoras. ¡Pitágoras! Puedes cambiar, si quieres. Pues cambiar. No, lo dejamos en Pitágoras, Sí. ¿seguro? Pues igual, El tiene, nivel, sí. igual tiene algo que ver Pitágoras en esto. Bueno, Sigue, así sigue. despacito, ¿eh? Intento Venga. que no. Sí. Espérame, un poquito más, así, Sí. así. La cosa es la siguiente, claro, ¿qué necesito? Pues hombre, yo no espero que si vas a aparcar el coche te bajes, ¿no? Y te pongas a medir el coche para, con el teorema de Pitágoras, decidir que esto es un cateto, Claro. esto es otro cateto y que lo que tiene que poder girar ahí dentro Es es la hipotenusa. hipotenusa. ¿verdad? ¿A qué os suena? Sí, Pues mira dónde estamos usando Pitágoras. Bueno, esto se me ha... me parece Tú no que te preocupes. Cabe, ¿no? Cabe, pero un poco lejos. Sí.
Pero así no podemos dejar. No. No te vas a creer, pero me han puesto una vez una multa por hacer eso. ¿Conocéis una conocida marca de muebles de estos que te los tienes que hacer en casa, que está por todas partes? Que te los tienes que llevar ahí y hacer 8000 pasos para conseguirlo. Pues fijaros cómo es la cosa que han tenido que sacar. Un aviso a la gente, que lo meten en los armarios, para avisarles de una cosita. La gente va, por lo visto, y se compra un armario. Estaréis diciendo que qué hace un armario aquí, ¿verdad? Pues sí, porque mucho de coche no tiene. Mide la habitación y van y se compran un armario que les entre en la habitación, pero que sea lo más alto posible para que tengan la mayor posibilidad de almacenaje, ¿de acuerdo? Pues no sé si se os ocurre qué les pasa muchas veces. Que tiene que ver con el aparcamiento. Si te soy sincera, daría otra vuelta, porque tengo mucha suerte encontrando aparcamiento, o sea que... No, debe haber una normativa que prohíbe, o sea, que si lo dejas más de X distancia... Los armarios, si habéis montado alguno, los muebles no se montan de pie, ¿a que no? Es muy difícil, se montan en el suelo. A veces se os ocurre que le pasa a mucha gente. Que no los pueden colocar de pie. Claro, que no lo pueden levantar. ¿Por qué? Si queréis podéis mirar en la web de esa empresa que lo pone. Si miráis armarios, mirad lo que les pasa. Que sí, el armario te cabe, pero lo montas y voy a ver si consigo que se vea. Claro, y así no entra, ¿no? No puedes levantarlo. Otra vez por el amigo Pitágoras. Pues me doy otra vuelta que seguro que encuentro. Bueno, ¿qué os parece? ¿Usamos alguna vez Pitágoras para algo cotidiano? Pues parece que sí, ¿no? La fórmula no, Pero Oye, os sorprenderá. Hay un matemático que ha sacado la fórmula para hacer el aparcamiento perfecto. O sea, si queremos, pero claro, nadie se va a salir con el metro y con la calculadora allí a echar cuentas, ¿verdad? Pero han sacado una fórmula que es para aparcar de forma perfecta con una sola maniobra. Pero eso lo dejamos para otra vez. Pues sí. Como veis, Pitágoras y las mates andan por ahí, ¿no? Pitágoras no miente, ¿no? Pitágoras no miente. Gracias a las matemáticas hemos conseguido desarrollar la fórmula con la que se puede conseguir el aparcamiento perfecto. Pero bueno, eso es más bien para coches con sensores, de aparcamiento automático y eso. Lo que tenemos que tener claro nosotros es que lo que tiene que pasar es que la hipotenusa del coche pueda girar dentro del hueco. Y ojo, eso lo sabemos hace 2500 años, desde un tal Pitágoras. Ojo al dato. El T-Rex está más cerca de nuestros días que de la época del estegosaurio. Antes del dominio de los dinosaurios, hace 200 millones de años, tuvo lugar la extinción masiva del Triásico-Jurásico, que permitió a los dinosaurios ocupar un papel dominante entre los vertebrados durante 135 millones de años, en los que aparecieron y desaparecieron muchas especies. Entre la desaparición de los Stegosaurus y la aparición de los Tyrannosaurus rex pasaron 76 millones de años. Sin embargo, son 66 millones de años, 10 menos de lo que nos separa de la desaparición de los Tyrannosaurus, ocurrida en la última extinción masiva, que acabó con el dominio de los dinosaurios y provocó que los mamíferos se convirtieran en el nuevo grupo dominante. El Sol permite la vida en la Tierra y es el principal origen de casi todas las energías que empleamos. Ha habido ideas un poco de ciencia ficción o teóricas, como la esfera de Dyson, para recoger y aprovechar toda la energía solar posible, haciendo una gran esfera alrededor del Sol. Lo cierto es que a día de hoy solo aprovechamos una parte mínima de su energía, con paneles solares como los que tengo aquí detrás. Hoy hemos venido a este campo de paneles solares para ver cómo funciona la energía solar. Cristina, hoy hemos venido al campo, concretamente un campo de paneles solares. Nos has traído aquí para enseñarnos cómo funciona una de estas instalaciones. Ponnos un poco en situación, ¿dónde estamos? Pues estamos en la provincia de Palencia, en la localidad de Magaz, y estamos en concreto en una instalación fotovoltaica conectada a red
que tiene dos grupos que forman un total de 200 kilovatios de potencia pico instalada, en dos instalaciones de 100 kilovatios cada una. Vale, para empezar, entendamos cómo funciona el principio básico, ¿no?, de estos paneles. ¿Qué es una célula fotovoltaica y cómo funcionaría eso? Bueno, pues eso, si quieres, lo podemos ver directamente sobre uno de los paneles. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Este mismo nos puede servir. Bueno, pues esto es un panel fotovoltaico y, como puedes observar, está formado por cuadraditos. Cada uno de estos cuadraditos es una célula fotovoltaica que después van unidas mediante unas conexiones de estaño, que son las que nos van a permitir después recoger los electrones que se liberan en el proceso de fotoeléctrico y constituyen la corriente eléctrica, que luego es la que vamos a inyectar a la red después de hacerle unas cuantas cosas por el medio. Porque lo que capturan estos paneles no es el calor, es la radiación. Directamente nosotros lo que tenemos aquí es la luz solar, que incide con una intensidad y una frecuencia, una longitud de onda que es capaz de excitar el material del que están formadas las células. Estas células fotovoltaicas son de silicio monocristalino, se ve que son como muy homogéneas en su composición, en su superficie, y entonces lo que producen es un material de silicio que está dopado con otros metales que tienen al final electrones libres. Esos electrones libres hacen que el material de partida sea neutro, pero cuando incide la luz es capaz de darle la energía que necesitan para subir de nivel energético entre las distintas capas del material, y esos electrones liberados son los que van a formar después la intensidad de corriente. Y en cuanto a la inclinación, ¿siempre es esta o van cambiando según temporadas? Para que las pérdidas ópticas en el panel sean las menores posibles, lo interesante es que la radiación solar incida lo más perpendicular posible sobre la célula fotovoltaica. Entonces, como la trayectoria del sol, dependiendo de la época del año, va más alta o va más baja, los paneles se inclinan para que también podamos hacer ese seguimiento. Para ganar, digamos, para ganar eficiencia en la transformación. Con ese ángulo, cuanto más perpendiculares, cuanto más eficiente va a ser es la incidencia, mejor es la recepción. Entonces, en esta instalación en concreto, en la parte posterior de las mesas hay un sistema de seguimiento que en este caso es manual. Lo que hace la empresa de mantenimiento es que, dependiendo de la época del año, inclinan la mesa más o menos para conseguir esa incidencia perpendicular. En concreto, se suele cambiar, modificar el ángulo de inclinación pues en la temporada de invierno hasta la temporada de primavera 2 o 3 veces, de igual en verano, y después hacemos el camino contrario cuando volvemos hacia el invierno. Entonces tenemos el factor de la inclinación. ¿Hay algún otro factor que sea importante de cara a la eficiencia de estos paneles? El otro factor fundamental a la hora de analizar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es la temperatura. Podríamos pensar que en verano, como la radiación es más grande, la producción de los paneles es más importante, pero claro, también hace mucho más calor. Y resulta que la eficiencia de las células fotovoltaicas es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, cuanto más elevada es la temperatura, menos electricidad producen. ¿Esto ahora mismo está ardiendo o no, a qué temperatura más o menos puede estar? Se puede tocar, esto ahora mismo estará pues unos 25, 30 grados como mucho. Sin embargo, en verano estos paneles pueden alcanzar temperaturas superiores a 50 grados, lo que penaliza mucho la eficacia de los paneles. Por eso nos dicen muchas veces en verano, bueno, pues es que la fotovoltaica está produciendo ahora muchísimo, y te dice la gente, pues no, porque la temperatura también penaliza mucho. Hay mucho sol, pero la temperatura te está haciendo que no sea todo lo eficiente que podría ser. Con estos paneles capturamos la energía solar, pero para usarla en casa primero necesitamos que nos llegue
¿Cómo se llega hasta ahí? Bueno, pues la corriente en forma de corriente continua que producen los paneles, lo que hacemos es que la llevamos hasta la primera caseta que tenemos ahí. En esa caseta tenemos lo que se conocen como inversores, que lo que hacen es la transformación... Inversores no son los de bolsa, ¿no? No, no, para nada. Lo que van a hacer es la transformación de la corriente continua en corriente alterna. Como tenemos dos instalaciones de 100 kilovatios cada una, tenemos también dos inversores. Una vez que tenemos la energía en forma de corriente alterna a baja tensión, para poder inyectarla a la red y que tengamos menos pérdidas por el transporte a través de los cables de la red, lo que hacemos es transformarla directamente en alta tensión. Y esta es la energía que podemos inyectar al punto de conexión, que sería la primera torreta que vemos en el conjunto de ahí del fondo. O sea que esa torre sirve para Sí, la primera hacer llegar la energía que se produce aquí. Ahí es el punto en el que inyectamos directamente la corriente producida en esta, la energía producida en esta instalación a la red eléctrica. Si te fijas, esa primera torreta tiene salida hacia el resto de torres, pero no tiene entrada, porque es subterránea. claro, la entrada es subterránea hacia la torre. Esto es energía fotovoltaica, paneles fotovoltaicos, pero el sol, digamos, no solo podemos aprovechar esa radiación, sino también su calor. Esto se llama... Energía solar térmica. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo conseguimos capturar ese calor? Bueno, en una instalación fotovoltaica la transformación es directa de radiación solar a electricidad. En una instalación solar térmica la transformación es de radiación solar a energía térmica primero, y después esa energía térmica se puede transformar en electricidad mediante un proceso en un motor térmico, o bien se puede utilizar directamente como calor. Y ahí tendríamos, digamos, las dos posibilidades de energía solar térmica, lo que es de baja temperatura y la energía solar térmica de alta temperatura o de concentración. ¿Cuál es la diferencia? El nivel térmico que se alcanza en una energía de solar térmica tradicional, podemos alcanzar temperaturas pues, cercanas al agua caliente sanitaria, 50, 60 grados. Sería lo de baja. Claro, baja temperatura, que son los paneles térmicos que se colocan en las viviendas. Cuando queremos energía solar térmica de alta temperatura para hacer después funcionar un motor térmico, lo primero que tenemos que hacer es conseguir agrupar, concentrar la radiación solar mediante un sistema de focalización, y después ese calor que estamos recogiendo en un punto lo que hacemos es que lo transferimos a un fluido que puede ser agua, por ejemplo, o un aceite. Con ese aceite lo que vamos a hacer va a ser vaporizar agua para una central térmica. Ese es el principio de funcionamiento. ¿Hay de estas centrales térmicas de concentración aquí en España? Sí, en España hay varias centrales de concentración. En la zona sur de España, en Extremadura, en Andalucía, hay una enorme en Granada, una de las primeras que se instalaron en Europa. Y bueno, España es puntera en energía solar térmica de concentración. Además de esta energía que acumula ese calor, sé que también existen los paneles que se están desarrollando que se llaman híbridos, ¿no? Que además vosotros estáis investigando, que lo que hacen es intentar aprovechar ese calor aparte de la fotovoltaica. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hemos comentado antes que los paneles fotovoltaicos pierden eficiencia a medida que se van calentando, cuando la temperatura es más alta. Entonces, una forma de mejorar la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es refrigerarlos. Si lo refrigeramos con un fluido térmico que calentamos gracias a ese calor que se concentra dentro de los paneles fotovoltaicos, pues ese fluido térmico lo podríamos utilizar para, por ejemplo, esa agua caliente sanitaria. Entonces, los proyectos de investigación que ahora mismo estamos desarrollando nosotros tienen que ver con refrigeración de paneles fotovoltaicos mediante hibridación térmica para aprovechar después ese calor. Y claro, eso sería ideal porque estás haciendo que sean más eficientes los paneles, quitándole ese calor, y encima estás aprovechando ese calor, pues por ejemplo para tu casa, ¿no? O para... Con un único dispositivo podríamos tener a la vez dentro de nuestra vivienda agua caliente y electricidad. Pues suena muy bien. A ver si nos sale.
De la energía solar podemos aprovechar tanto la radiación en paneles como estos, el calor como en la energía de concentración y en los paneles híbridos tanto la radiación como el calor, por ejemplo en las viviendas. Aunque todavía quedan retos pendientes como puede ser el almacenamiento de la energía cuando no hay sol, lo cierto es que todas estas formas de aprovechar la energía solar son una de las grandes esperanzas para un futuro dominado por las energías renovables. Ojo al dato. Los dinosaurios no se extinguieron totalmente. Hace 66 millones de años, un asteroide, junto a otros factores ambientales como erupciones volcánicas, precipitó la extinción de aproximadamente el 75% de todas las especies de la Tierra, entre ellas los dinosaurios. ¿Todos los dinosaurios se extinguieron? ¿Todos? No. Una parte de irreductibles dinosaurios con plumas resiste, y todavía y como siempre, a la extinción. Han seguido evolucionando y ahora los descendientes de esos dinosaurios son los pájaros. La primera ave moderna, con plumas de vuelo y una estructura ósea ligera parecida a las gallinas y los gansos, apareció hace 67 millones de años. Y se trata del Asteriornis maastrichtensis, aunque sus descubridores lo apodaron Wonder Chicken, es decir, el pollo maravilla. Fresco o congelado, no se libra de dudas y de bulos. El marisco es un lujo si sabes cómo comprarlo. Resolvemos todas tus dudas aquí. En la primera vengo a lo difícil. ¿Has comprado marisco estas Navidades? No, yo no. ¿No comes marisco? Sí. ¿Te gusta el marisco? Sí. ¿Has escuchado todo el movidón que hay de no chupar las cabezas de las gambas porque tienen cadmio? Sí. Eso lo dejo de ladito. No chupas la cabeza de la gamba. Pues generalmente lo que hago con eso es que lo cojo, lo pongo en una cazuelita con agua y para hacer un arroz o algo así. Cadmio, conservantes y más cosas, sí. Sí. Pero que los conservantes no son malos. De hecho, yo acostumbraba antes a chupar la cabeza de la gamba y del langostino y más productos, y ahora ya no lo hago. También pasa con la carne marrón de los cangrejos. ¿Lo consumen? Bueno, la carne de los cangrejos son productos que efectivamente es que ahí existe gran diferencia entre unos cangrejos que son muy buenos y otros que son malos. Los malos tienen porquería hablando, hasta en el cuerpo tienen porquería. O sea que ya no chupan las cabezas de las gambas. Yo el cangrejo que como, bueno, que ya no puedo, es el autóctono cuando yo le iba a pescar. Ahora ya no como cangrejo, por ejemplo. Ahora ya no. No. Vale, sabes que el problema es que ya consumimos mucho cadmio en otros alimentos y esa cabeza de la gamba tiene una cantidad extra. Sí. Así que bueno, se puede tomar esos días de Navidad y poquito más, y si se puede evitar chupar esas cabezas, pues mejor. Bien. ¿Marisco ultra congelado, marisco congelado o marisco fresco? ¿Qué prefieres? Fresco. ¿Por qué? No sé, me da más buena espina, no sé. ¿Has visto alguna vez que se le pone a los langostinos la parte de la cabeza que se queda negra? No. ¿No? Ah, pues mucho mejor. Que no pasa nada, era para decirte que tranquila, que no pasa nada, que es algo normal, que no hay ningún problema. Que no. ¿Marisco congelado compras? Sí, sí que suelo, sí, eso sí. ¿Algunas gambas? Sí, también. ¿Te ha pasado alguna vez que las gambas congeladas, estas que ya están peladas, cuando las cocinas se quedan así chiquitillas y todo lleno de agua? No, pero es que normalmente las compro, no las compro, digamos, que ya están limpias. Compro la gamba. Ah, la gamba entera. Sí. Vale, y ahí no pasa. Vale. Las cabezas de las gambas y la carne marrón de los cangrejos acumulan una gran cantidad de cadmio. Ya consumimos mucho cadmio con otros alimentos, por eso las autoridades sanitarias llevan más de 15 años recomendando que no consumamos específicamente estos productos.
El marisco es un producto de lujo, pero cuidado con los atracones, no vayamos a aumentar nuestra cantidad de cadmio. Ya tienes la información, en tu mano está la decisión. Hoy, entre otras cosas, hemos aprendido sobre la extinción de los dinosaurios, que vivieron durante millones de años y, sin embargo, de la noche a la mañana desaparecieron. Los seres humanos llevamos por aquí unos 300.000 años y en solo los últimos siglos ya hemos cambiado la faz de la Tierra. Veremos si somos capaces de sobrevivir a este ritmo. Empleando el amor por lo que nos rodea como inspiración, podemos usar la ciencia para comprender mejor el mundo que nos rodea y la tecnología para cambiarlo. Volveremos con más ciencia en el próximo programa, pero hasta entonces, no perdáis la curiosidad.